¡Los shonen están terminando! Y me importa un carajo. A la Shonen Jump se le están acabando las gallinas de los huevos de oro después de haberlas estirado como un chicle. Y no han terminado de la mejor manera posible, si os soy sincero. Por lo que en este vídeo vamos a repasar cómo están siendo los finales de los mangas más famosos de la Shonen Jump. Y comentaré cuál creo que será el futuro de la revista. O dicho en pocas palabras, voy a despotricar sobre dibujos chinos como un fracasado llorón amargado. Así que no os lo toméis muy a pecho. Y por cierto, hay spoilers, pero en realidad, spoileándoos os estoy haciendo un favor para que no tengáis que leer estos despropósitos. Así que empecemos con esto. Yaitocho Kagatodo es la pilar más fuerte y hermosa, todas le tienen envidia por sus pelos rosa y puntas moradas, usa la respiración de la mierda, es la... Kimetsu no Yaiba fue sin duda un titán de popularidad y ventas, pero terminó bastante pronto y su desastrosa tercera temporada con el CGI culero puso el último clavo en su tumba. Mamagüevo, digo glu 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 glu. El primer final de la obra fue bastante rancio. Nezuko se cura, los cazadores de demonios se disuelven porque dicen que ya no hay ningún demonio. Eso lo dicen porque no conocen a Harvey Weinstein. Los personajes van a visitar a Tanjiro al hospital y los 4 protagonistas se van a vivir juntos. Hermano, me estoy durmiendo solo con recordarlo. Pero ojo, la autora tenía una sorpresa para nosotros y sacó un final extra. Este final pasa en nuestra época y va sobre los descendientes de los personajes de la obra yendo a la escuela. De verdad, no me lo estoy inventando. Para mí, este final está demasiado desaprovechado y a los fans no les convenció para nada. Por lo tanto, he decidido escribir mi propio final, así que lo podéis tomar como canon si queréis. Alan, qué pendejada hiciste. Recordemos que los eventos de Kimetsu no Yaiba tienen lugar durante la restauración Meiji, lo cual lo sitúa a finales del siglo XIX y a principios del XX, por lo que nuestros protagonistas, al estar en tan buena forma física, serían obligados a unirse al ejército japonés. En este final, Tanjiro e Inosuke morirían en una operación kamikaze en la península de Corea, y Zenitsu, al ser tan cobarde, desertaría, lo que le traería una gran deshonra a su familia, por lo que Nezuko, al ser una mujer abandonada por un marido deshonroso durante la época más truculenta en toda la historia de Japón, se desviviría dejando a su hijo solo y lleno de rabia e impotencia. Lo cual es muy buen material para sacar una parte 2 de Kimetsu no Yaiba al dejar un final abierto, pero supongo que le tenían miedo al éxito. Ohio, me han dicho que tengo la voz de Bakugo. No sé si es cierto. Boku no Hero Academia se benefició muchísimo de ser coetáneo al UCM para disparar su popularidad. Incluso le copió la escena de los portales a Endgame. Pero el final de la obra ha sido muy polémico. Y con polémico me refiero a que ha sido un mojón. Bueno, el manga en general lo ha sido. Para empezar, no hay consecuencias de nada. ¡Oh no! All Might ha muerto. Ah no, que está vivo. Bakugo ha muerto. Ah no, está vivo. Deku ha perdido los brazos. Ah no, espera, que los recupera el siguiente capítulo. Boku no Hero Academia empezó con la frase de "así es como me convertí en el héroe número 1" y acabó tal que así. Do you have burgers of 1 euro? 1 euro burger? 100 hamburguesas de €1. Además, cuando Deku pierde sus poderes al final del manga y deja de ser un superhéroe, se tira como 8 años sin hablar con sus amigos de clase, porque pasan de él. Y Uraraka no le hace ni puto caso. Bienvenido al club de los cuqueados, chaval. Vamos a jugar al Final Fantasy VII, tío. No empiezan a hacerle caso hasta que no consigue el super traje de Iron Man. Esto sí que es una lección de amistad y una historia de superación. ¿Estamos ya? Vale. Soy Iron Man. Lo dije. No es broma. Soy un superhéroe y os digo, es genial. ¡Ore, gambare, gambare! ¡Gambare, gambare! ¡Uy! ¡Gojo Satoru! Jujutsu Kaisen es muy probablemente el manga más famoso de esta generación de la Jump. Ha sido el pic del autismo con los edits de TikTok y cuando murió Satoru Gojo le hicieron hasta un altar en Argentina. Hubo más revuelo con la muerte de Gojo que cuando pasó lo de Lady Di. Mira, Yar 5, así es como se rompe el internet. De hecho, Sukuna se saca una MOAB cargándose a los personajes de la obra como si nada, o eso pensábamos hasta que pasó lo de Novara. Los fans de Jujutsu Kaisen se llenaban la boca diciendo que Novara estaba muerta, y ahora que la han revivido, están escurriendo el bulto diciendo que ya sabían que siempre estuvo viva. Pero bueno, pese a todo esto, Jujutsu Kaisen me gusta mucho. Yo también he ido al gym escuchando edits de Gojo vs Sukuna, aunque Chainsaw Man es mucho mejor, no lo entenderíais.
Y bueno, pues estos han sido los mayores exponentes de esta generación en la Shonen Jump. ¿Cómo? ¿Que aún hay otro? Ah, sí, Black Clover. Me había olvidado de que esta cosa existía. Aunque bueno, con esta seré breve. Hola, ¿por qué no me has mandado uno WhatsApp? ¿Que ya no me quieres o qué? Te extraño mucho, man. ¿Qué pasará ahora con la Shonen Jump? ¿Cuáles son las nuevas promesas? Pues no temáis que hay Shonen Jump para largo con mangas buenísimos además. Entre las nuevas promesas se encuentran Kagurabachi, os lo recomiendo de verdad, es una historia de venganza que promete bastante. También está Dandadan, que es básicamente como un manga sobre Iker Jiménez y mundo desconocido. Chainsaw Man parte 2, que bueno, pues es más de lo mismo, solo que la protagonista es una mujer incel bipolar como Tyler Durden. O la mejor obra jamás escrita, Boruto, el cual creo que es el manga más crudo, bien escrito, adulto, maduro, con mejor desarrollo de mundo y de personajes que he leído jamás. Boruto es tan buena que incluso han sacado una precuela que va sobre el padre de Boruto. Aunque seamos sinceros, a One Piece le quedan como 5 años como mínimo para terminar. Esa cosa va a ser el salvavidas de la Jump durante mucho tiempo. ¡Goda lo hizo de nuevo! Pero cuéntame, ¿tú cuál crees que será el futuro de la Jump? ¿Y por qué crees que serán las aventuras de Shonichu? Yo me voy al baño, que tengo gastroenteritis, así que dejo el vídeo aquí, aunque seguro que la mierda que suelte ahora será mucho mejor que Black Clover. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。